Hola, queridos amigos. Soy Juan Cogollos, divulgador financiero y asesor no regulado de un fondo de inversión. Esto es eh, educación financiera para todos. Ya se me iba el santo al cielo. Hoy tenemos otra conversación con una persona, yo diría que excepcional. Yo siempre traigo personas excepcionales, en eso no. Entonces, creo que va a salir una cosa muy bonita. Estamos hablando aquí fuera de micrófono que tenemos bastante en común, salvo que ella es mucho más joven que yo y Ujú. sabe que incluso más que yo, entonces me saca ahí una ventaja importante. Se trata de Andrea Martínez. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación, Juan. Bueno, no sé, tenía muchas ganas yo de charlar así un ratito contigo. Entonces, vamos a empezar. Yo te sigo en redes sociales y sigo tu canal de YouTube y demás. Y he observado que te inclinas. Yo en el canal no suelo hablar mucho de política, pero bueno, siempre hay que hacer una excepción de vez en cuando. Tú te manifiestas como liberal. ¿Liberal o libertaria? ¿Qué palabra te gusta a ti emplear? Liberal, Liberal, vale. sí. Porque hay gente que dice, no, tiene que ser libertario, porque liberal tiene otros significados y tal. Pero bueno, se entiende. ¿Qué, qué entiendes tú por cuál es la esencia del liberalismo en tu opinión? Ujú. Cuéntanos un poquitín. Sí. A ver, a nivel general se suele decir que el liberalismo, pues, es el respeto al proyecto de vida ajeno, ¿no? Siempre Ujú, que, lógicamente, ese no dañe a terceras personas. Y claro, hay gente a la que esto le puede resultar muy general, ¿no? Pensará: "Por Dios, pero ¿quién va a estar en contra de que la gente desarrolle sus planes de vida?". Lo que pasa es que si nos ponemos a pensar, veremos que prácticamente todos, yo la primera, tenemos opiniones que coartan la libertad de los demás. Por ejemplo, en lo social, pues tenemos el hecho del consumo de drogas, de sustancias ilegales, o por ejemplo, una pareja de hermanos que no se pueden casar. La gran mayoría de la sociedad está de acuerdo en que no se les permita tener una relación, digamos, legalmente con un matrimonio, ¿no? Eso va en contra de su libertad. Y luego, por supuesto, en el aspecto económico está el tema por excelencia de los impuestos, que es dinero que se extrae forzosamente de la gente. ¿Con esto qué quiero decir? Que para mí el liberalismo es una cuestión de grado, más que de sí o no. Y por eso no suelo decir cosas como ojalá España sea liberal algún día, porque España ya es liberal en muchos aspectos, sino que yo suelo hablar de que ojalá nos movamos en la dirección de la libertad económica. Por supuesto, España ya tiene cierto grado de libertad económica, por eso yo siempre hablo de movernos hacia más libertad económica, más de que España sea liberal. ujú, ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que España se mueva en esa dirección? Pues bueno, pues que tengamos un Estado más pequeño, que gestione menos porcentaje del PIB, que cambie un poco la mentalidad de cómo consideramos a la empresa privada. Yo creo que nos beneficiaría a todos considerarla como el motor económico del país y, ujú, por tanto, en consecuencia, ofrecer mucha seguridad jurídica con contratos fuertes y una regulación muy clara y muy ujú. simplificada, que eso está relacionado con la seguridad jurídica. Y decías que en mi canal me centraba en el liberalismo. Es verdad que me centro en el económico, no porque no crea Ujú, que el social es importante, que es importantísimo, ujú, pero bueno, sí que es verdad que creo que en España el liberalismo económico es donde más cojeamos, ¿no? En el social, más o menos, bueno, quitando una deriva que hemos tenido con las compañeras del Ministerio de Igualdad últimamente, más o ujú. menos en lo social, sí que la mentalidad del español es bastante libre, ¿no? En ese sentido. Y bueno, también con el hecho de que para mí no es una dicotomía, con eso le respondo a mucha gente que me habla en Twitter de, porque Irlanda, como es una economía liberal, y Irlanda tiene muchos aspectos que no son nada liberales en la economía. Como digo, es una cuestión de grado y no de sí o no. O sea que hay que un poco mirar a cada cuestión en particular y ver o proponer. Has mencionado, por ejemplo, el consumo de drogas. ¿Tú eres partidaria de que se legalice, digamos, en fin, las drogas en general o solo algunas? O me ha interesado eso que. Sí, a ver, yo estudié psicología y en la carrera hice una optativa que Mm, se llamaba Psicología de las Adicciones.
Y Ujú, el profesor que tuve de adicciones, ujú, él no estaba a favor de la legalización porque decía que incrementaría el consumo, porque toda legalización transmitiría una sensación de no peligrosidad, de que esto no es tan malo e incrementaría el consumo. ujú, Entonces, yo por aquella época tenía muy claro que no. Y ahora la verdad que no tengo una opinión, digamos, 100% clara. Sí que ujú, tengo claro que, yo qué sé, por ejemplo, el cannabis, sí que creo que es algo que tarde o temprano se acabará legalizando, pero en cuanto a las drogas más duras, y aquí ves lo que te decía del grado, mucha gente me llamaría liberticida, tibia, ujú, pero no, no lo ujú. tengo claro, la verdad. Bueno, lo que está claro que la táctica que se está siguiendo, la guerra contra las drogas, la estamos perdiendo de goleada. Eso sí, sí. O sea, ahora tú y yo salimos de casa y en ponle 20 minutos podemos conseguir la sustancia que más nos guste a un precio relativamente económico, la verdad. Y entonces, lo cual quiere decir que toda la penalización y toda la gente encarcelada y demás, pues es un tema que no sirve para Claro. mucho. Entonces, ¿tú crees que, que con un régimen más libertario, lo voy a llamar yo, con una economía más libre y más abierta, todo eso sería mejor para la sociedad y para el individuo? Ujú, sí. Eh, en qué te basas? ¿Qué datos nos puedes, o sea, por qué? Ujú. Porque esto a mucha gente le parece perdón, contraintuitivo. Sí, sí, Lo mencionó Luigi la vez que en el vídeo que colgué con él, que decía, en España la gente cree que el Estado tiene la obligación de cuidar de él desde la cuna prácticamente hasta la tumba, dice, y además lo considera un derecho. sí. Eso, tú lógicamente estás en contra de ese tipo de... ¿Por qué? ¿Por qué y por qué piensas que el liberalismo es una mejor opción? Cuando dices que es contraintuitivo, es muy cierto. Y al revés, yo creo que el socialismo y el estatismo tiene la gran suerte de que es muy intuitivo. O Ajá. sea, ¿quién no quiere tener un ente con más poder que le proteja de los malos, que le ayude si se cae en la vida? Es que es algo que dices, ¿quién puede estar otra vez en contra de eso, no? Pero claro, hay que rascar un poco y sobre todo hay que olvidarse un poco de esta suposición y esta teoría e ir a los resultados reales, ¿no? Y los resultados reales es que todos, y creo, vamos, que alguien me diga en los comentarios si hay algún país que se me escapa de la lista, pero todos los países más ricos que España tienen economías más libres, incluidas Dinamarca, Noruega, las que siempre se suelen poner de ejemplo de grandes estados, porque sí, tienen una fiscalidad muy alta, una gran protección social, pero tienen otros aspectos, por ejemplo, mercados laborales más flexibles, que compensan esa digamos, tendencia hacia el estatismo. Entonces, el cómputo global es que son más libres que España. Y viceversa, economías que están más intervenidas y más estatalizadas suelen ser más pobres. Y el por qué, yo creo que es también muy intuitivo en ese sentido, ¿no? Las economías que son más libres hacen, digamos que proporcionan una mayor facilidad para hacer negocios. Y yo sé que en España hacer negocios tiene muy mala fama, tal, pero no deja de ser dar más facilidad para que nos proporcionemos bienes y servicios unos a otros. Y claro, eso es todo, es que eso es la riqueza, es lo que nos da riqueza, el acceso a bienes y servicios. Yéndonos al extremo, pensemos en un país que prohíba la iniciativa privada, que prohíba emprender y que todo, absolutamente todo lo tengas que recibir del Estado. Para mí, ahí la gente tiene como la mente mutilada, porque a poco que digas, ostras, yo veo que la gente a mi alrededor necesita esto, automáticamente ahí se te corta esa idea y el Estado te dice, no, no, tú nada. En todo caso lo haré yo y si me apetece, ¿no? Versus, ¿no? El contraste, te puedo poner, por ejemplo, el caso de la señora que nos cuida a los gatos. Ella trabajaba por cuenta ajena y cuando pudo dejó de trabajar y se puso como cat sitter. O sea, es una persona que cuida gatos, no pasea perros, solamente se dedica a cuidar gatos. Y no veas cómo tiene la agenda. O sea, para Navidad la hemos tenido que reservar en agosto. Y claro,
esta persona ha podido hacer eso porque vive en una economía lo suficientemente próspera como para que en su zona, porque no es que se mueva fuera de Dublín, no, está en su zona, hay suficientes personas con ingresos como para pagar para que te cuiden a los gatos. O sea, en vez Ajá. de pedirle un favor a alguien, que no deja de ser un compromiso, yo pago, me quedo súper tranquila con que esta mujer tiene que venir. Si se pone enferma, ella se apaña, pero claro, esto lo podemos hacer porque tenemos ingresos suficientes y ella vive en un país que trata de hacer eso en Argentina, por ejemplo, donde la gente ya Sí. tiene bastante, ¿no? Con hacer la compra cada O en, semana. o en Corea del Norte. En Corea del Bueno, Norte. ya, Bueno, decían que en la Guerra Civil Española se notó la época seria del hambre, se notó en una cosa muy sutil, y es que dejó de haber gatos, claro. Sí, eso la abuela de mi porque marido siempre nos lo cuenta, sí. habían acabado en la cazuela. Claro. Yo supongo que en Corea del Norte es el... No, en eso es verdad, lo que es el socialismo real extremo eh, nunca ha salido bien en ninguno de de los múltiples experimentos que se han... Sí, eso es para... Un Porque poco para... no puede, es que no puede salir bien, es imposible, es materialmente imposible. Ujú. Y el ejemplo este de las mascotas, yo creo que es el ejemplo prototípico por excelencia. O sea, gastarte Ujú. dinero como hice yo en una ecografía para mi gato, eso es un lujo. O sea, yo eso se lo digo a mi abuela o a mi abuelo, que murieron hace un montón de años, y diría, pero tú, nena, estás tonta. O Sí, sea, a medida que nuestras economías se desarrollan, podemos acceder a esos lujos, ¿no? Y alguien como yo, de entre comillas, clase media. pero, pero ahí según el ideario liberal, ¿no? ¿Quién soy yo para decirle a Andrea si puede o no puede tener gato o si puede Ya, bueno. llevar a su gato al mejor hotel para gatos Sí, sí, no sí. sé, de la Costa Azul, ¿no? Claro, O sea, es un tema que puedo tener mi opinión, a ver si claro. o sea, desde ese punto de vista, pero ¿quién soy yo para decir? Es como, Juan, no sé si viste en Twitter, lo compartió mucha gente, que Mm, salió, creo que en Mercadona, unos huevos fritos que te vendían en un pack ya sí, fritos. Claro, sí. tú puedes comentar, qué estupidez, pero ahí está, si el mercado lo acepta y tiene demanda, Mm. adelante. Y si no la tiene, pues se acabará, lo dejarán de vender. Es que es así de simple. Sí, o sea que una economía libre tiene un mecanismo de purga de aquello que la gente no quiere y yo creo que hay un poquito de que nos miramos al espejo como seres humanos, mirando a otros seres humanos y como que no nos gusta lo que vemos en el espejo. ¿Por qué decir? A ver, las personas también tenemos, no sé, somos egoístas y somos, ¿no? Y hay gente... Y entonces nos vemos como apoyamos a gente que lo que quiere es restringir la libertad para que los humanos seamos mejor de lo que realmente somos o de lo que a esa persona le gustaría, ¿no? Es una cosa un poco... ¿Tú crees que las ideas liberales tienen cabida hoy en día en el mundo que corre o bueno, es una batalla que se ha perdido ya hace tiempo y bueno, sí, se puede luchar por ello, pero tampoco... Hombre, yo creo, ya tenemos economías que son, digamos, bastante prósperas. Es decir, yo en ese Sí. sentido soy, Mm. soy optimista, digamos. Y Ujú, luego algo que siempre digo es que en España ahora hay debates que no había hace no mucho. Yo no me voy cuando ujú, era pequeña, pero cuando era adolescente yo nunca recuerdo oír cuestionar para qué se usan los impuestos que pagamos muchos impuestos, el ujú. sistema de pensiones público, o sea, están habiendo debates que antes no había. Y Ya. bueno, Ujú. gente como Juan Ramón Rayo, por ejemplo, creo que tienen Sí, mucho que ver en eso, ¿no? Sobre todo porque son seguidos por gente joven sí, sí, que, sí. que son así contestatarios en ese sentido. A Juan Ramón lo tuviste en tu canal, ¿no? Ojalá no, 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 no no. llegaste a... No, eh, hablé con Domingo Soriano. bueno, que es otro Eh, crack, que sí, 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 ese hombre tiene la cabeza enormemente sí, bien amueblada. sí. Es admirable. Bueno, y muchos más.
Yo conocí a Rayo personalmente, Ujú. y además en un ambiente distendido, en un curso, y él era profesor, él daba alguna de las conferencias del curso, y luego pues había, pues por la noche salíamos a tomar algo y no sé qué, y joder, es que te sientas a tomar un par de cervezas con este hombre y de esa conversación es Ya, tomas notas, como que te has acostumbrado, como que te has matriculado la verdad que sí. en un algo. Además coincidió con la crisis griega, que en un momento dado la prensa estaba diciendo que al día siguiente en Grecia ya se empezaría a utilizar el dracma. O sea, estaban ya en esta deuda, no la podemos pagar, volvemos a nuestra moneda y se acabó. Y se daba por hecho. Y claro, tener a alguien como Rayo, con lo que sabe de economía, explicando un poco ese tema, fue delicioso. Claro. O sea, que tú crees que hay esperanza, ¿no? A ver, yo te digo esperanza a nivel Ujú, civil, si quieres, ¿no? Porque ujú, luego, claro, cuando llegan las elecciones y dices, vale, ¿a quién voto? Se te caen ujú. los pies directamente. O sea, hay veces que lees algo de un partido y te empiezas a ilusionar, pero luego al día siguiente dicen una barbaridad y dices, madre mía. O Es que sea, la trayectoria es un poco, vamos en la dirección equivocada, ¿no? Aquí hubo todo el lío este político que hubo. Yo vivo en Inglaterra, por cierto. El lío que hubo con esta Liz Truss. Liz Truss y su ministro de Economía, que yo cuando hicieron el budget y bajaban este impuesto y este y el otro y el de más allá, pues yo digo, "Buah, por fin un partido conservador haciendo un discurso liberal conservador". Duró poco la ilusión y este señor nuevo y sus compinches, subidón, subidón, subidón de lo que es de impuestos, ¿no? Con lo cual, como que vamos un poco en la dirección equivocada. La deuda pública de los estados, todo este tipo de historias. Por eso, bueno, yo me alegro que que seas optimista y espero que me contagies ese optimismo a mí, ¿no? Eh, Eh, sí, dime, me dime. acuerdo, perdona que añada, me Sí, acuerdo sí, cuando lo del presupuesto este de Liz Truss me hizo mucha sí. gracia lo diferente que veía Ujú, cómo trataban la noticia aquí y en España, ¿no? Porque ujú, aquí era, pues bueno, Liz Truss presenta un presupuesto con bajadas de impuestos y aumento del ujú, gasto o ujú, mantenimiento del gasto, es decir, bajo impuestos pero ujú, el gasto lo dejo como está o lo aumento, ujú. mientras que en España lo del gasto se dejaba de lado. Y decían, Liz Truss fracasa al bajar impuestos. Sí, Y ya sí, veías a todo el sí. mundo, lo que la Ujú, calle, Rayo proponen, que es... sí. Sí, Ujú, en el caso de Gran Bretaña, además, yo mantengo la teoría de que será incorrecta, seguramente, de que hay una especie de animadversión entre España y Reino Unido, y es mutua, van las dos direcciones. O sea, ves aquí noticias sobre España y dices, madre mía, que estos señores no saben de España nada. Pero es que al revés pasa igual. Y es bastante increíble. Yo no sé si esto viene de conflictos históricos o de cuando los corsarios británicos atacaban a los galeones españoles. No sé si viene de tan atrás, pero hay una especie, o lo de Gibraltar o alguna cosa de estas, pero es una cosa increíble. Y efectivamente, la misma noticia la lees y dices, están hablando de lo mismo. Eh, bueno, cambiamos si te parece un poquitín de tercio, pero bueno, yo creo que al hilo del liberal, de querer la libertad y demás, y como eres una persona polifacética, también eres conocida en las redes como inversora. Entonces, quería empezar preguntándote cuáles son tus objetivos cuando inviertes. ujú. Pues bueno, nuestros objetivos, digo, hablo siempre en plural porque invierto con mi Ujú, marido y sí. me da como cosa, como si la cartera fuera solo mía, ¿no? Y no, Ajá. vamos, no sé. Ujú, Los objetivos que tenemos principalmente es generar rentas, generar unos rentas en forma de dividendos que, digamos, podamos, entre comillas, contar con ellos. Yo ya sé que un dividendo se puede suspender. Cuando digo contar con ellos me refiero a un conjunto, no con el dividendo de esta empresa o esta otra empresa. Y ya está. Ir acumulando, generando rentas y ya está. Es lo que venimos haciendo. Bueno, ya nos has dicho que tu estilo de inversión es la inversión por dividendos. También eres conocida por esas
hacíais un podcast, ¿no? Sobre héroes del dividendo y demás. Sí. ¿Seguís haciéndolo? No, 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 lo dejamos hace unos meses ya. Me daba a mí como que las alertas no Sí. me... ¿Por qué lo dejasteis? Bueno, fue un poco, no sé, a ver, yo por No, un no, lado no es una crítica, no, es no, no, un oye, ya saber, un es una saber. pregunta Sí, pertinente. sí, sí, sí. Yo por un lado quería, al empezar el canal de YouTube, que iba de temáticas diferentes, no trato la inversión, pues quería un poco Ujú, alejarme un poco de la inversión y, digamos, entre comillas, no tener ese compromiso a leer sobre temas de inversión para prepararme para el podcast. Entonces, les dije bueno, que yo por mí me bajaba ya en ese momento ujú, y fue, digamos, un poco lo que lo desmanteló. Entonces, ujú, otro dijo, la verdad es que yo también tenía pensado deciros, tal. Y así yo creo que fue un poco ganas de ujú. cada uno centrarnos en nuestras cosas. Vale, vale, La no. principal razón, Perfecta. sí. Eh, Hombre, tú teniendo tu canal de YouTube, yo tengo el mío, he tenido etapas mejores y peores. El publicar algo cada 15 días parece una bobada, y eso se hace con la gorra. Requiere su esfuerzo, su disciplina y su... O sea, es de estas cosas que te la propones y dices, esto está chupado, pero luego pasan las semanas y no llegan los vídeos. Yo ahora últimamente estoy un poquito más mejor, ¿no? No me he exaltado ninguna semana, hago un vídeo muy corto semanal. Estos de conversar con alguien, como es el que estamos grabando, son un poco una excepción, ¿no? Pero cuesta mucho. Tú has tenido mucho éxito con tu canal. Además, Tenías muchos suscriptores. Además, perdona que Sí, enlace sí. con lo del podcast. Mm, Yo en ese podcast siempre tuve la sensación de que estaba por debajo, y vamos, creo que es una sensación correcta en cuanto a nivel ujú, de conocimientos. Por lo tanto, siempre ajá, tenía como esa cosa de, mm, yo qué sé, si decíamos, pues vamos a hablar de, yo qué ujú. sé, el mercado chino, pues de tirarme unos días antes leyendo sobre el Ya, tema, tal, porque odio la sensación de no sentirme preparada al hablar de algo. Es que, o sea, ya. me entran nervios, me entra inseguridad. Y claro, a mí el Ujú. podcast pues me exigía más trabajo de lo que la gente veía, ¿no? Y luego está el Ya, montarlo, porque éramos 4 o sí. 5, cada uno con su audio, había que montarlo para quitar toses, silencios, tal, y Ujú. eso era otra cosa que la gente, digamos, no ve, ¿no? Sí, 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 Así sí. que sí que era bastante trabajo. Y en cuanto al canal de YouTube, pues Ujú. bueno, ahí voy. No sé, No, ahí me, vas, no, ahí vas como un tiro. O sea, y bueno, tuviste un crecimiento, no sé si ahora igual se ha estancado un poquitín, pero tuviste un subidón a... ¿Cuántos seguidores tienes? ¿4.000 o...? bueno, suscriptores 3.800 y pico. Pues eso, casi 4.000. Sí, Eh, sí que es verdad que buscando en plan cuánto se tarda en monetizar un canal de YouTube, tal, yo ujú, monetizo en algo menos de un año, que creo que está ujú, bastante bien. sí, Y luego también, a ver, hay que pensar un poco que los resultados vienen en ujú, función del tiempo que le dedicas, ¿no? Entonces, yo sí, veo que hay gente que sí, crece mucho más y también puede ser porque le dedica más tiempo. claro, Entonces, claro, eso claro, también, claro. claro, también dices, a ver, ¿estás dispuesto a pasarte Mm, horas mm, preparando, contactando gente, leyendo? Entonces, es encontrar ese equilibrio, ¿no? ujú. Entre, bueno, los que tenemos además otros trabajos, pues, pues Hombre, claro, claro, haces claro, tu trabajo, ya claro. vienes cansado, ¿no? De una jornada de tal. Luego, bueno, te gusta y lees y no sé qué, pero claro, ya es como hacer dos trabajos a la vez, que ya la exigencia es un poquito. Siguiendo con la inversión, porque hay mucha gente y nuestro canal de educación financiera para todos, y siempre digo que se subraya y se pone en negrita el para todos, lo que pretendemos es hacer llegar la inversión y el ahorro a la persona normal y corriente de la calle, ¿no? Sin formación, sin másters en economía y tal. Que- y hay mucha gente que le da mucho miedo invertir. Y de hecho hay más de 1 billón de euros en depósitos al 0,% Sí. en España y todo ese dinero en principio debería estar invertido. ¿Qué le dirías tú a una persona que está ahí un poco, ¿no? Que no se atreve y cuál sería tu argumento para...
Ujú. para convencerlos o para... No, o cuéntanos tus motivos y a Sí. través de ello... Bueno, yo a esa persona primero intentaría ver qué opinión o qué visión tiene del Mm, sistema de pensiones de reparto, porque ujú, si es una persona que es consciente de que es insostenible, de que un sistema en el que los miembros antiguos cobran de lo que aportan los nuevos no tiene futuro. Y claro, hay ujú, gente que dirá, bueno, pues llevamos décadas con el de mm. pensiones. Sí, pero décadas tampoco es que sea algo muy a largo plazo, considerando que hay un Estado detrás imponiéndolo, ¿no? Y fijaos ya cómo está. Y dejando aparte que se han ido haciendo remodelaciones desde, creo que desde que yo nací, por el año 85, así. Entonces, De- claro, si esta sí, persona reconoce eso y dice, no, ya la verdad es que las pensiones no sabemos, es muy fácil. O sea, tú no es muy seguro fiar tu supervivencia futura a políticos que ni siquiera conoces, a políticos que a lo mejor ahora son niños, ¿no? Y que no sabes cómo van a tratar este tema, ¿no? Y luego si es una persona que está convencidísima del sistema de pensiones de reparto y de su ujú, eficacia, digamos, pues quizá ir por ahí, no decir, claro, pero fíjate que lo han modificado muchas veces y siempre, siempre para dificultar, para hacerlo más, sí, más sí, difícil, más sí, para que las pensiones sean más bajas. Entonces, sí, ¿por sí. qué, no? ¿Por qué tienen que hacer eso? Yo siempre... Mi padre, yo soy originario de Galicia y mi padre es gallego, galleguísimo. Entonces, en su pueblo había infinidad de emigrantes, ¿no? En ciertas épocas se emigró más a Latinoamérica y luego posteriormente a Europa. Y él conocía a una persona que trabajó en Francia durante, pues no sé, un año y medio. Y a esta persona, una mujer muy querida de la familia y muy, muy amiga, le llegaba su pensión de Francia. Le llegaban 30 euros al mes, pues claro, había trabajado año y medio, Ujú. pero le llegaba algo. ¿Por qué en España a mí, que trabajé allí bastante tiempo, no me van a dar un duro? Por ejemplo, o sea, si hablas de justicia, ¿no? Dice, Sí. bueno, es que usted no trabajó los tantos años. Bueno, yo trabajé, vamos, yo trabajé del 91 al 99, que no está mal, 8 años. Y vale, al que ha trabajado 30 le tocarán 1.500 euros al mes y a mí me tocarán 300. Pero algo debería, ¿no? Yo he contribuido a eso. Claro. O sea, imagínate una empresa privada donde yo ahorro y voy echando mis dineros para una pensión y de repente me dice, no, perdone, pero todo esto que usted ha pagado, pues ahora no sea... O una empresa privada que te Mm, modifica las condiciones de forma unilateral sin que tú sí, estés de acuerdo. O sea, es sí, que sí, es, sí, es, sí, eh, es lo que decía Rayo en una entrevista sí, que tuvo con Jordi Wiler otro día. Al mm, Estado se le permiten cosas que a cualquier otro agente no se le permitirían porque serían delito. O sea, en ese sí, sentido. sí. O sea que las pensiones tú las contemplas con preocupación. Sí, sí, Y porque hay millones literalmente de personas en España que están tranquilas pensando que cuando sí, llegue su jubilación en 20 o 30 años van a recibir una pensión, ujú, que no digo que no ujú, la vayan a recibir, pero ellos creen ujú, que van a recibir una pensión suficiente para costear sí, su estilo de vida, ¿no? Y luego también, volviendo al tema de la inversión, algo que siempre dice Gregorio y creo que tiene mucha razón, ¿no? Que no ujú, es normal o no debería ser mm, normal que estés trabajando 40 años y que cuando llegas a la edad de tu jubilación no tengas en el banco más que, no sé, el dinero que tengas para pasar el mes. Eso no puede parecernos normal. Y luego, en la mayoría de los casos, quien llega ahí, pues es porque ese dinero pues, se lo ha ido gastando. Y claro, todo el mundo dice lo mismo, ujú. es que yo no puedo ahorrar, es que yo no tengo dinero para ahorrar. Sí, Esa- esa es que una eso es otro excusa caballo de muy... batalla, sí, sí, sí. Y Y el de que ya lo haré mañana y mañana ya sigue diciendo lo mismo, dice, no, yo soy muy consistente, siempre digo lo mismo, siempre he dicho que claro, mañana. Lo que pasa es que claro. llevan así años. Y en, Es en curioso ese miedo, ese miedo. ¿Crees que es también miedo a los mercados y miedo a... Sí, a ver, ¿quién no ha escuchado el casino de la bolsa? Eso es algo Sí, que sí, oímos todos de toda sí, la vida, ¿no? Y, sí. y nos da miedo poner el dinero ahí porque Ujú, creemos que en el banco está seguro y ujú, creemos que el hecho de tener el dinero en el banco es la ujú. opción que no tiene riesgo. Y eso es otro peligro. Creer que Sí, aquí mi dinero, y no hay más que preguntarle a tu abuela cuánto pagó por su casa o cuánto pagaba por los tomates en el año 70.
Y ahí es cuando ves lo que pasa con tu dinero década tras década. A mí me gusta decir, yo lógicamente soy partidario de la inversión, a mí me gusta decir que el dinero en el banco a interés cero es seguro en el sentido de que te garantiza una pérdida. Ya, Con la inflación que hay ahora, claro, y aunque no sea la que hay ahora, que parece que un 1,5% no es mucho, pero un 1,5% en 30 años, no, claro. no digamos ya el 7, el 8%. Ayer estaba aquí la prensa muy contenta porque la inflación se había moderado y estaba solamente en el 10,1%. Ah, bueno, Digo, bueno, estupendo. menos mal, menos mal. Claro, el mes anterior estaba en el 10,3, pero Ya. doble dígito, que no está nada mal. O sea que te garantizas una pérdida, ¿no? Es que, y cuando está en límites normales, pongamos en el 2%, ese poquito, claro, la gente no se da cuenta lo que significa en décadas. Y en realidad con el ahorro pasa lo mismo, despreciamos esos poquitos. Hay una chica que se llama Mapi, Amelas, que tiene una comunidad que se llama ahorradoras.com, ¿no? La conocí en las jornadas de Valencia de independencia financiera. Y Mapi siempre cuenta el reto de 1 euro al día, ¿no? A ver si te lo digo bien. Hoy, día 1 de mes, metes 1 euro en una hucha. El 2, 2 euros. Vas haciendo así hasta que el día 30 metes 30 euros. Y así todos los meses y ahorras, no me acuerdo cuánto era el año, 1000 y pico euros. Claro, eso año tras año, década tras década. Y claro, hay quien dirá, bueno, y que al final no es para tanto el dinero que consigues, ¿no? Pero es que ese dinero es dinero que no tendrías de otra manera y ni sabrías en qué lo gastaste. Y Y a no me digas través, que nadie y, puede ahorrar 30 euros al mes o a y la a, semana. y a través de la inversión y el interés compuesto, Claro, no es solo eso que ahorras, es lo claro. que obtienes con la Ujú. bola de nieve de... Sí, a ver, yo estoy convencidísimo, no sé, podríamos entre tú y yo estar dando aquí ideas, pero claro que somos los dos un poco del mismo bando, ¿no? Ya. Em, yo soy bastante talibán con estas cosas, o sea, no sé, yo tengo la enorme fortuna de que soy abuelo y entonces mis dos nietos han sido o son inversores desde el día que nacieron, desde el día que nacieron, Ujú. porque ese dinerillo de cuando tienen meses, cuando ellos tengan 20 y pico años, que puedan necesitarlo por algún motivo, no digamos cuando tengan 65 o 70 y se quieran jubilar, con unas calderillas te haces una pensión para vivir. La clave es el No, tiempo. pero claro, y además ahí el mercado que es un casino y demás te importa un bledo. Es decir, el mercado de hace 60 años al mercado de hoy, si no has multiplicado por 14, o Claro, sea, y te da igual que caiga mañana un 30%, porque con todo lo que has acumulado ya has claro. hecho, has hecho un dineral. Has mencionado la inversión por dividendos, que es tu estilo. ¿Cómo lo ejecutas? O sea, tú compras acciones de empresas individualmente, ves que tienen dividendo y, como bien has dicho, el dividendo no está garantizado. Vale, entonces tú tienes ahí una carterita, al principio tendría 3 empresas y ahora tendrá más, pero bueno, y te van cayendo los dividendos. ¿Qué haces con los dividendos? ¿Te los fundes o...? No, claro, eso perdería el sentido. No, no se reinvierten, Sí. claro. Los dividendos se quedan en el broker, sí. Y compras más empresas. Depende. O A ver, cargas, o cargas en las mismas que ya tienes. la gran mayoría de las veces ampliamos empresas que ya tenemos, pues claro, si no, fíjate, tendríamos 80.000 Ujú. empresas. Y de Sí, vez en cuando ampliamos. Es un poco, sí. A tu, a ver, a tu sí, criterio. claro, pues yo que sé, veo que Gorka saca un vídeo de una empresa que no conozco, pues la miro, y luego igual Ujú, pasan meses sin que metamos otra nueva, o sea, va un ujú. poco así, sí. ¿Y buscáis dividendo creciente o buscáis simplemente un buen dividendo? Hay una mezcla de las dos Ujú. cosas. Dividendo Y, creciente y luego empresas que te dan buen dividendo o alto dividendo de inicio, sí. y estudiáis, no sé, la cobertura del dividendo, si la empresa está pagando demasiado de su beneficio en dividendo y... Claro, la idea es que el Ajá, dividendo se cubra con el flujo de caja. ajá. Sí. Sí, yo es que, bueno, no es mi estilo, pero le veo también ciertos inconvenientes. Eh, Todos lo tienen, sí.
O sea, en fin, no hay, yo todavía no conozco nada que no tenga ventajas e inconvenientes. Claro. Por ejemplo, no sé en Irlanda, aquí no, porque con una cuenta ISA libre de impuestos, bla, 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 pues tus dividendos no pagan cero de impuestos. Mm, Lo que pasa que, por ejemplo, si los reinviertes, es decir, a mí me gusta que mis inversiones no tengan grandes gastos. Entonces, el gasto de comprar acciones en casi todos los brokers, pues te cobran, no sé, aquí es bastante típico 15 libras por acción que compras. Hay Yo no pago una. eso. Bien, bien, puede ser, pero si otros brokers que puedas utilizar tú no te ofrecen la cuenta ISA, pierdes la ventaja fiscal. Lo que quiero decir es que hay detalles y, Mm. por ejemplo, en España es clarísimo el tema, por ejemplo, fiscal. Cobras el dividendo, pasas por taquilla, mientras que un fondo de inversión orientado al dividendo no pasas por taquilla hasta que lo vendas. El fondo cobra el dividendo, lo reinvierte él de manera, o sea, tiene ciertas ventajas y ciertos. Claro, yo aquí Sí. en Irlanda no Ujú. pago retención de destino, pago solo la de origen. Entonces, si tengo, por ejemplo, dividendos británicos, tengo un cero, australianos también tengo un cero, de Estados Unidos tengo un 15 y de hecho hace ya bastante que hemos decidido que no compramos nada que tenga más de un 15 de retención. Es que esa es otra, la retención que te hagan en el país de origen, Ujú. efectivamente. Claro. Y, y aunque al final lo recuperes, el papeleo que tienes que hacer, en algunos. Hay casos en los que no y da igual. ¿Tú inviertes a través de una cuenta con una cierta protección fiscal? ¿Existen en Irlanda o no? ¿O pasas por, tú declaras tus dividendos en tu Eh, declaración de la renta o no, similares? no, el hecho de que yo no pague retención de destinos porque tenemos en UK, en Reino Unido también está el régimen de no domiciliado. Entonces nosotros, a pesar de ser residentes fiscales aquí Sí, y llevamos 8 años aquí, pero somos sí. considerados non-domicile, no domiciliado. Ajá. Entonces, los ingresos que obtenemos fuera del país no tributan siempre que se queden fuera del país. Ajá, pero Y entonces tu broker tiene que estar aquí. claro, mi broker tiene que estar Vale, fuera de vale, Irlanda. vale, 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 vale. Sí. Por eso cuando Vale, vale. yo tengo Interactive Brokers, ¿no? Entonces, ellos estaban en Reino Sí, Unido, sí, 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 perfecto. sí. Llega el Brexit y claro, nos escriben diciendo que van a mover nuestra cuenta a IB Irlanda. Entonces, claro, nos entraron los nervios, escribimos al asesor fiscal y nos dijo que intentemos evitar por todos los medios que nos traigan la cuenta aquí. Entonces, nada, lo pedimos y no, vamos, no la tenemos aquí. Vale, vale, vale. O sea que no pagas. Vale, vale, entiendo. Sí. Entiendo. Otra cosa será, Sí. claro, si yo quisiera vivir de mis dividendos aquí la retención de dividendos es el 25, es incluso más que en España. Ajá, Entonces, bueno, pues eso para mí elimina Irlanda como una opción cuando quisiéramos vivir del dividendo. Entonces, no sé, eso ajá. no lo tenemos pensado, eso ya se Ujú, vería, pero para mí la fiscalidad de los dividendos es una desventaja, desde luego, ujú, pero bueno, se ve compensada por las ventajas que le veo a la ujú, estrategia. ujú, Entonces, ujú. bueno, en cómputo global, No, vamos a ver, yo no creo que haya estrategias. Parece que el mundo Twitter, red social, está empeñado en lo que yo hago es mejor que lo tuyo. sí, Es decir, el otro día en un tweet, pues preguntaba a alguien, ¿no? Que parece que todo el mundo está empeñado en decirle a otros lo que tienen que hacer y tal. Y yo respondí, digo, la mejor estrategia de inversión, la mejor, es aquella que se adecúa a la personalidad, necesidades y gustos del inversor. sí, 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 claro, Y la rentabilidad, porque tú se podrías demostrar que tal estrategia a largo plazo es más rentable que otra, pero la rentabilidad es una parte del puzzle, ¿eh? claro, ¿Vale? Eh, y hay otras, es decir, la volatilidad, no sé, el dormir tranquilo, en fin, en eso cada persona tenemos en fin, claro. nuestras preferencias. Es como en Como, trabajos, o sea, tú, bueno, sí, tienes que hacer esto, aquello, tal y cual,
Y luego te vamos a pagar tanto. Es decir, el salario es muy importante. ¿Qué Mm, qué te voy a contar a ti, ¿no? Que has estado en temas de recursos humanos. El salario es importantísimo. Al final vas a trabajar por el dinero. Pero el interés del proyecto, el que me permite vivir en un sitio que me gusta, el ujú. que, no sé, los que tenemos pareja, familia, maridos, mujeres, pues si él trabaja aquí, pues oye, tú tienes que trabajar más o menos cerca. Sí, Si vives aquí y está a 15 minutos, yo ahora trabajo a 15 minutos de casa. La primera vez en mi vida llevo 30 años trabajando. madre La mía, primera vez en mi vida. Siempre he tenido la mala suerte de tener que ir al quinto pino. Entonces, esas cosas hay que claro. valorarlas. Es como alguien que dice, yo tengo toda mi cartera de renta fija, aún Ujú, que me da una rentabilidad del 3% ujú, y estoy contento así. Es como decirle a ujú. esta persona que es tonta porque podría Sí, obtener más en renta sí, variable, no, perdona. sí, Pues sí, sí. a mí un personajillo de Twitter me dijo que no tenía cultura financiera yo Ujú, porque puse un tuit toda contenta diciendo que en diciembre iba a cobrar no sé cuántos dividendos. ujú, Y me dijo que no tenía cultura financiera por invertir por dividendos. O ujú. sea, díselo a Geraldine Weiss, por ejemplo, que escribió Ajá, un libro de dividendos, a esa señora que no tiene cultura sí, financiera. sí, O sí, sea, hay sí. cada fauna que, en fin, Tú te fajas ahí duro y fuerte en Twitter a veces. todo el mundo me dice lo mismo. Eh, tenemos que salir, yo creo, los que un poco nos gusta lo que haces y te admiramos y todo esto, tenemos que salir a defenderte. Bueno, O sea, la gente tú lo hizo, llama, ¿eh? Tengo que decir que sí. alguna gente lo hizo, sí, sí. Bueno, tú sí sabes mi handle en este, me pones allí copia tal y como que has llamado al primo de Zumosol, ¿no? Vale. Pero no, es una de las cosas que me gusta de ti, que no tienes complejos en empezar a debatir tus ideas con mucho respeto, pero con mucha firmeza. ¿Pasas mal rato haciendo esas cosas o lo ves como una especie de deber cívico? A ver, yo una de las cosas por las que lo hago, porque hay gente que me dice eso no vale para nada, tal, yo ya sé que a quien le Ujú, contesto que es un fanático, mi tweet no le va a servir de nada, pero hay ujú, mucha gente, más de la que creemos, que está ujú. un poco entre dos aguas, que ni es Sí. fanático de un lado ni de otro, que Ujú. en este tema, que no compra un pack ideológico entero, que en este tema piensa así, pero en este otro tema Sí, piensa así, y sí, 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 sí. esa gente sí que está muy abierta a leer ciertas cosas. Y a ver, no hay más que ver lo que te decía antes de Rayo. Rayo hizo liberar a Ujú. muchísima gente, y no es que yo me Sí, equipare a la dialéctica de Rayo, ¿eh? sí, sí. Pero creo que es muy importante el dejar ahí la idea, ¿no? Y yo te tengo que confesar, Juan, que muchas veces respondo a Ujú. algo y silencio la conversación y no la vuelvo a mirar. En plan, yo digo esto y me voy y Y ya a no. partir de aquí es como que Claro. has salido de la sala. Sobre todo, a Sí, ver, sí. cuando respondo en tweets de El Diario de Ignacio Escolar o el Twitter de Irene Montero, es que no puedo, o sea, no puedo estar respondiendo a cada cosa que me, que me dice. Ya, 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 ya. Eh, yo es que no lo hago mucho porque paso mal rato y ya no es que quiera convencer a alguien de nada. Es el. Y hay gente muy poco respetuosa y muy poco, Ah, eso sí. o sea, eso hay lo que seas, entonces Sí. o tienes la piel bien gruesa y que te resbale todo, en fin. Decíamos que te has dedicado a la selección de personal Ujú. y, por ejemplo, y sobre todo en España, que tiene un mercado laboral duro, qué recomendación? Así, dos cositas que nos puedas decir de si quieres encontrar trabajo y venderte bien y tal, ¿qué cosas recomiendas tú que Sí. sean? Pues dos cosas muy rápidas, Ujú, foco, y ahora lo explicaré, y preparar bien las entrevistas. Cuando digo ujú, foco, me refiero a no apuntar a todo. O sea, hay gente que tiene currículums que han hecho de todo, ¿no? Entonces, intentar adaptar un poco al currículum al ujú, tipo de trabajo al que quieres optar. Mucha ujú, gente viene aquí y me dice, no, no, yo trabajaría de cualquier cosa. Y yo siempre digo, es mejor que intentes ir a por algo y hacer ver a quien te puede contratar que tu preferencia es ese trabajo que está ofreciendo. ujú. Y luego el tema de preparar las entrevistas es que no lo puedo decir
sea, hay gente que me dice, ah, no, yo voy a las entrevistas sin preparar porque quiero sonar natural y no quiero sonar robotizado. Claro, tú cuando vas a una entrevista de trabajo es un momento de evaluación y deberías querer dar la mejor respuesta posible. Entonces, esa respuesta que quieres dar, que quede como un Ujú, lacito perfecta, necesitas pensarla antes, porque si no, ¿qué va a pasar? ujú, Que vas a decir lo que en ese segundo se te ocurra. Y puede ser lo que ujú, querías decir o no. Porque claro, no ujú. puedes decirle al entrevistador, espera un segundo, y te pones a pensar. Eso no va así. Y Y fíjate sacas, que, sacas unos libros, ¿no? claro, Y yo y que hago fíjate cosas que, técnicas, ¿no? Saco un fíjate libro allí. Ujú. sí, que yo para Dime. hoy, para esta charla, me preparé. O sea, tengo Ujú, unas notas con ciertas ideas que sí o sí quería decir. Es ujú, verdad que tú me lo pusiste fácil, me pasaste unos temas, unas ujú, preguntas, ujú. pero también podemos saber qué tipo de preguntas nos van a hacer en esa entrevista de trabajo. La oferta nos da un montón de Sí. información. Ajá, Entonces, yo diría eso, tengo un vídeo sobre cómo preparar una entrevista ujú. y a mí alguna vez es verdad que ser reclutadora lógicamente influye porque ver el otro lado te enseña mucho, pero a mí más de una vez me dijeron, es que haces muy bien entrevistas como candidata. O sea, me acuerdo un tipo aquí que tenía una agencia de reclutamiento que me dijo, es que se te da bien hacer entrevistas. Dijo, es que es preparación, es todo preparación. Vale. Y Y, yo perdona, te... Sí, sigue, el sigue. último matiz, cuando vamos a una entrevista tenemos que lucirnos, o sea, tenemos que pensar en todas aquellas cosas que conseguimos a lo largo de los años, yo qué sé, premios que nos dieron, cuando un jefe hace 2 años nos felicitó por algo, todo eso hay que sacarlo. Y claro, solo lo puedes recordar si Ujú. dedicas tiempo a tratar de recordarlo. Ya, ya, ya. De ahí que la preparación Claro, sea... Yo te comentaba fuera de micrófono que, a ver, yo hago cosas de ingeniería de software y, o sea, trabajo muy técnico, electrónica, software, y trabajo freelance, con lo cual, bueno, yo creo que he trabajado freelance, empecé en 2007, veintitantos clientes, fácil, veintipico proyectos. Em, a mi padre eso le horroriza porque dice, bueno, ¿sigues en el mismo sitio o ya estás en otra cosa? hay la Eh, estabilidad. Él trabajó en dos sitios, creo, en toda su vida laboral. Y ya en España me tiraba de las orejas. Papá, un saludo, te mando, ¿eh? Te quiero mucho. Yo no me las preparo demasiado, fíjate. No sé, igual tengo que empezar a... A ver, a mí me gusta, por ejemplo, estudiar la empresa. Es decir, yo no Ok, voy a ir a una empresa sin tener ni idea de si hacen, ¿sabes?, frigoríficos o motores claro, para aviones. Y de ahí siempre se te ocurre alguna pregunta. Yo creo que también hay que preguntarle al entrevistador. Y es así. normalmente te dan ocasión y te dicen, bueno, ¿tienes alguna pregunta y tal? Y ahí es donde tú puedes, ¿no?, dar unas medias verónicas de capote ahí en plan eso, lucimiento, ¿no? Porque sabes lo que hacen, sabes qué proyectos tienen, y entonces puedes hacer una pregunta un poco más. Sí. eh, ¿Puedo para... matizar una cosa? Sí, sí, claro, claro. Claro, tú has dicho ingeniería de software, ¿no? Mi marido es Ujú. programador también, es ingeniero de Mm, software. Y claro, él me dijo, es que a mí nunca, o sea, no me suelen hacer preguntas de estas de competencias, ¿no? De las que yo siempre pongo de ejemplo, de cuéntame una situación en la que, mm, claro, cuanto más difícil de cubrir es el puesto, menos lujos, entre comillas, se pueden permitir las empresas. Aquí, en sí. Dublín al menos, para Ujú, programadores, si ujú, pasas el test técnico, y los, digamos, los ejercicios que te ponen de algoritmia y tal, es que prácticamente, ujú. aunque parezcas un psicópata en la entrevista, te van a coger, porque es que no Sí, sí. tienen muchas opciones, digamos. Pero claro, cuando hablamos de personas que van a un puesto para el que hay tropecientos mil candidatos, tienes que Ujú. diferenciarte lo más posible. Entonces, también el tipo de puesto y el perfil que tienes cambia, sí, O sea que tienes que adaptarte al mercado. Es que no es claro. lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, entrevistarse en España que entrevistarse aquí en Reino Unido. Y yo cuento a veces anécdotas y directamente la gente no se las cree. O sea, a mí me han dado trabajos. A ver, son contratos de 6 meses, de un año. No es que Ujú, me den un trabajo, digamos, permanent, ¿no? Que se dice aquí. Pero aún así, o sea, el que en la misma entrevista te dice, ¿cuándo puedes empezar?
significa que el mercado está alegre del parte, digamos, de la oferta, ¿no? Que a los que les cuesta encontrar gente es a ellos. Claro, Y tú hay eres mucha. una especie de diamante y una suerte que este tío nos ha llegado su currículum y qué bien. Lo cual te da muchas ventajas y te permite. Lo del foco es importante, yo creo, Mm. porque a veces ponemos cosas en los currículums que como que son totalmente irrelevantes para el trabajo al que puedes aspirar o que quieres obtener. Sí, Y y no quita. Perdona, perdona. sí, que si luego cambias de opinión, o sea, la de yo trabajaría de lo que fuera, bueno, pues, oye, si no tienes las cualificaciones y no sé qué, no sé cuál, pero bueno, empieza por personal de supermercado, vale, pues no me ha ido bien, no me sale nada, pues sigue con administrativo en un departamento de, ¿no? de gestión y de tal. Y cambia el foco si quieres, pero no intentes con la misma red eh, pescar, ¿no? Diferentes tipos de. Eso me ha parecido muy, muy interesante. Y no quita, o sea, yo Mm, no estoy sugiriendo que la gente elimine puestos de trabajo del currículum, porque queda peor un hueco que un trabajo que no tiene nada que ver. Pero es ah, que los trabajos son mucho más, entre comillas, multifacéticos de lo que la gente cree. O sea, sí. hay muchísimos trabajos que no Ujú, son de atención al cliente recibiendo llamadas y que ujú, aún así haces atención de cliente. Entonces, si ujú, tú vas a buscar un puesto de atención al cliente por teléfono, porque es el tipo de trabajo que hay en tu ciudad y has trabajado de recepcionista en una clínica, pues ponme que he gestionado clientes de la clínica, ujú, quejas, tal. O sí. sea, el ejemplo de atención a clientes es una habilidad muy Ujú, típica que se usa porque es muy ujú, transversal, está en muchos tipos de puesto. sí. Y quien dice eso dice, yo que sé, hacer reportes, cosas que haces en muchos trabajos. Ujú, Y claro, la gente no se da cuenta de que un mismo trabajo se puede explicar de diferentes maneras. Y sí. lo que queremos es enfatizar aquellas tareas que nos van a ser beneficiosas o ventajosas para Ujú. el puesto al que queremos optar. Y un currículum, por ejemplo, de persona jovencísima que acaba de terminar sus estudios y lógicamente no tiene Ya, una trayectoria profesional, ahí yo le digo a la gente, yo soy un aficionado, tú aquí me podrás dar la versión del profesional. Yo suelo decir, hay muchas cosas que a ti te parecen bobadas, pero que como no tienes la experiencia y muestran alguna habilidad de estas que tú mencionas, transversales, pues no sé, eh, organicé un evento en mi universidad o organicé, no sé, mi yerno le gusta mucho el teatro y había montado obras de teatro en su universidad y tal. Digo, bueno, eso no es relevante para mí con 50 y pico, que ya tengo 30 años de no sé qué, pero para una persona de 23 que acaba de terminar su carrera, pues claro. bueno, muestra. ¿Estás de acuerdo con esta Sí, sí, apreciación desde o? luego. Es Ajá, que ese es el caso más difícil. A mí a veces ujú, también me escribe gente por Twitter que acaba de acabar la carrera y que pongo, eso es lo más complicado, cuando no tienes ujú, experiencia, pero claro, también ujú, aspiras a puestos que no piden experiencia o que piden muy poquita. Entonces, a ver, claro. el reclutador lo que no puede esperar es que tengas años de Sí, experiencia cuando acabas de sí, acabar la carrera. Eso, sí. entonces sí, Ujú. añadir todo, voluntariados, ese tipo de cosas y Sí, por sí, sí. supuesto si, digamos, la carrera es necesaria para el puesto al que quieres aplicar, pues a lo mejor incluir asignaturas que has cursado que están muy relacionadas con el puesto de trabajo Ujú, o cosas así, sí, 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 sí. eso es. Y luego también yo sé que es algo que suena muy Mm, mal y que, digamos, no gusta el tema de las becas, trabajar sin cobrar, pero yo no ujú, conozco a nadie que al menos en carreras como la mía, que tienen mm, muchísima gente y no mucha demanda, sí, no conozco a nadie mm, que haya trabajado o sea, que haya evitado las sí, becas. sí, Yo fui sí, becaria sí. durante además varios años, a veces Ujú, sin cobrar, a veces ujú. cobrando, y eso a nadie nos gusta, pero creo que en España es inevitable. Yo en mi facultad tuve el título rimbombante de becario honorífico. Lo de Mm. honorífico significaba que no cobrabas. Sí, No sí, que sí. fueres un fenómeno, no que fueras honoris causa, ni cosas Sí, por sí, el sí. estilo. Pero lo que pasa es que esa experiencia, pues, vamos a ver, y los primeros trabajos yo pienso, dice, joder, me pagan muy poquito.
Pero es que te pagan en experiencia. Claro. Es que el dinero cuando tienes 22, perdón, no, no es lo más importante. Y te tienen Ajá, que enseñar bastante. O sea, tienes claro, que tener a un senior que deje de trabajar para enseñarte, tal. la curva Sí. de aprendizaje es inmensa. Claro, la diferencia, por ejemplo, con aquí, yo no sé si en Reino Unido será igual, existen las internships, que son becas, pero son de estudiantes, de gente que está estudiando la carrera y en el verano, por ejemplo, en mi empresa, vienen muchos estudiantes a trabajar con nosotros. Lo que no existe, o al menos no que yo sepa, es ser becario después de haber acabado la carrera. Eso yo creo que es un poco una Ya, anomalía, ya. que en España se da mucho. Aquí hay una cosa que se llama sandwich degrees, que estudias 2 años de carrera, te vas un año a trabajar a una empresa, supongo que sin cobrar o cobrando muy poquito, y luego haces un último año. Me parece una buena modalidad Y tanto, sí, sí, de integrarse en el... sí. Sí, me viene a la cabeza una anécdota también de mi padre, no sé, tengo a mi padre hoy en la cabeza. Él trabajaba en una central hidroeléctrica en Galicia, en la provincia de Orense. Hay muchos pantanos y muchas centrales hidroeléctricas. Y entonces él no recuerda muy bien cómo, pero apareció por allí, pues sí, se podía considerar como un becario japonés. O sea, el tío estaba allí, sí, sí, en la Galicia profunda apareció un japonés allí a trabajar. Entonces el japonés, muy japonés él, pues le interesaba mucho aprender español y se lo curraba el tío, en fin, trabajaba, la reputación de los japoneses en eso es muy tal, y este desde luego lo cumplía. Yo no sé si es un estereotipo. Y entonces el tío trabajaba allí, se interesaba por las cosas técnicas, una actitud fantástica y además lo de estudiar español y tal y cual. Y entonces cuando cumplió un mes, pues le pagaron su salario, le dieron, y en la época se pagaba en un sobre, o sea, aquello, la transferencia bancaria, tal. Y el japonés se hacía de cruces, dice, estoy aquí, me enseñáis, me cuidáis de mí y no sé qué, no sé cuál. Dice, y encima me pagáis. O sea, de verdad no le entraba en la cabeza. Yo creo que además les costó que aceptara el dinero. Lo consideraba como, bueno, esto, no sé, o sea, como una cosa Hombre, claro, es inconcebible que para él, ¿no? tú fíjate también lo que para la empresa supone el tener a una persona que no hable bien el idioma. Es Ujú, tiempo de más que tienes que explicarte, qué tal, qué cual. Que no digo que no se lo ujú, hubiera que pagar al pobre chico, ujú. pero que también está ese aspecto. Sí, sí. Este, y a una persona que busca empleados que, porque bueno, consejos para candidatos, muy bien, pero Mm, en alguna ocasión yo me he visto en esa tesitura eh, con un suerte un poco variada, ¿no? En un caso metí la pata hasta el cuello y en otras no salió mal del todo. Pero también para ser reclutador hace falta, ¿no? ¿Qué consejos, no sé, personas mm, que vean este vídeo y digan, hombre, pues tengo yo que contratar a un junior, no sé qué? sí. ¿Qué cosas como entrevistador y como seleccionador de currículums, qué Sí. consejos? A ver, ya he dicho antes que depende mucho del perfil, ¿no? Si, por ejemplo, estás buscando programadores, pues igual hay lujos, entre comillas, que no te puedes permitir, pero en general yo valoraría mucho, asumiendo que la persona tiene los conocimientos que tiene que tener, el tema de la actitud. O sea, lógicamente yo por mucha actitud que tenga, no me pueden contratar como programadora de Java, porque no tengo ni idea, pero asumiendo ciertos conocimientos, el tema de la actitud es importantísimo. Y luego, que si hay algo que, no, que te chirría, fíjate de tu intuición. Yo creo que Ujú. todas las Inter- veces que con un candidato Interesante. al teléfono dije, ostras, esto me suena raro, pero va, se lo voy a pasar al manager porque yo qué sé, al final no está tan mal. Siempre sale mal. O sea, es algo... Es curioso que digas esto porque la peor experiencia que tuve yo seleccionando, la entrevista salió muy bien, yo estaba muy contento y tal. Y el problema vino un poco cuando, oye, ¿qué día te puedes incorporar? Y entonces ahí al teléfono el tío me dio una explicación un poco absurda Mm, y quería empezar una semana más tarde y lógicamente todo el mundo quiere que empieces pues ya. ya.
Y eso me dio mala espina y hasta lo comenté aquí en casa. Y eso tiene muy mala pinta y no sé qué. Pero aún así la dejé pasar. Y fue un desastre aquello. Fue Claro, es que cuando estás en ese punto es delicado. Yo también me acuerdo, ¿no? Cuando era reclutadora, lo típico, pasa el proceso de selección, todo bien, mandas el contrato y pasan 3 días y no sabes nada de esa persona. Dices, o sea, tú cuando encuentras un trabajo estás ilusionado. Yo firmé el contrato a los 20 minutos ya lo tenían de vuelta firmado, porque quieres, porque te hace miras, ilusión. Si miras pasan el 3 días, correo, miras el correo claro, en el teléfono y le hombre, das para claro. que refresque y Si miras. pasan Sí, 3 sí, sí, días sí, sí. y que has enviado el contrato y no sabes nada, red flag como vamos, como una catedral, mala espina. Pero claro, en Sí, ese momento no te puedes echar atrás porque ya has hecho la oferta. Entonces, eso cierto. es un tema delicado. Es, Dices, ¿qué haces? ¿No? pero nosotros no, yo creo que no habíamos llegado a mandar los papeles. Y al final esta persona hubo que despedirla Ya, a fíjate. las pocas semanas y yo creo que para no hacer sangre y no echarme sal en la herida, aprovecharon que me fui una semana de vacaciones y a la que yo volví esta Ya no persona estaba. ya no estaba por allí. Con lo cual, casi es mejor desdecirse de una oferta Ya, a riesgo de que te demanden o lo que sea. lo que pasa que cuando depende, ¿no? Pero cuando tienes, digamos, o sea, cuando estás en una empresa grande como yo, en el caso de Indeed, no lo puedes hacer. Porque te destrozan en redes sociales y, o sea, es que echarse para atrás en una oferta es. Uf. Ujú, Y luego, fíjate lo mm, importantes que son, esto que en inglés dicen red flag, ¿no? Cuando trabajaba en PayPal, había como un procedimiento que teníamos en reclutamiento que era, si un candidato que tú has contratado se va en los primeros 90 días, tienes que revisar todos tus emails, tus notas y todo para buscar si hubo algo que se te escapó, algo que anotaste, algo que, o sea, porque se consideraba como un mm. fracaso, entre comillas, por nuestra parte, y teníamos que intentar ver si había algo que pudiera explicar eso que había salido mal. O sea, Ah, para que pues veas eso un está poco muy bien, porque Sí, es un postmortem, que se sí, sí, llama sí, en sí, cosas técnicas, sí. el nombrecito se las trae, ¿no? Pero es bastante expresivo. Y es que la empresa tiene unos procesos para Ujú. aprender de los errores. Claro, y no era, que Mm, igual suena un poco mal, no era en plan que mi curioso. jefa venía y me decía, cuéntame qué pasó aquí. No, era en plan bien, en plan, oye, vamos a intentar ver Sí, qué ha sí, pasado, sí, ¿no? sí, sin Sí, buscar culpables y culpables, eso es, sí. sin, Mm. pero intentando aprender las lecciones de. Ujú. Una pregunta que es casi obligada en temas así laboral y demás. A raíz de la pandemia, se generalizó el teletrabajo, ¿no? Haciendo de la necesidad virtud. Mm. Em, y bueno, yo creo que en muchos sitios la experiencia fue positiva en el sentido de que, ¿por qué no lo hacíamos antes? Eh, y como que el teletrabajo se ha normalizado, ¿no? Y se ha popularizado a la fuerza. Pero, ¿tú crees que ahora mismo? Porque yo detecto que hay como mis clientes, potenciales clientes son más abiertos, ¿no? Al trabajo remoto y demás. ¿Tú crees que es algo que ha venido para quedarse? Bueno, bueno, pasó lo que pasó y ya está, y ahora todo el mundo tiene que ir a la Sí. oficina. Bueno, yo leí hace tiempo que en España alrededor del 90% de la gente que podía trabajar en remoto Mm, ya ha tenido que volver. Yo creo que depende mucho ujú, del mercado y de las exigencias que tengan las empresas. Por ejemplo, ujú, aquí en Dublín, en Irlanda en general, las grandes tecnológicas, bueno, ahora está Elon Musk diciéndole a los de Twitter que vuelvan, ¿no? Pero en general ujú. no puedes permitirte exigir a la gente que venga 5 días a la semana a la oficina, porque se te van. Es que en mi Ya, empresa, ya, por ya. ejemplo, en mi empresa hay muchos puestos que los han calificado como totalmente remoto y si la gente quiere, y luego a los que no, les piden que vayan martes y miércoles a partir de enero. Entonces, sí que es verdad que hay equipos, por ejemplo, ventas, la gente de ventas se beneficia mucho de estar con el equipo a su alrededor, pues se motivan entre ellos, escuchan llamadas que, vale, eso lo puedes hacer en remoto, pero tienen sus reuniones de motivación. Entonces, sí que es verdad que sobre todo equipos de ventas, muchas empresas quieren que al menos una vez por semana se junten.
pero lo de los 5 días por semana en mercados tan competitivos como estos Mm. es que no te lo puedes permitir porque la gente se te va, porque encuentran otras Ajá. opciones que son más flexibles. Claro, en un mercado como el español, pues si tú dices a tu Mm. gente vende lunes a viernes, pues qué remedio van a tener. Ya, 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 Quitando, ya. a ver, lógicamente hay de todo, ¿no? Quitando ciertos perfiles Mm. que siempre van a poder escoger, ¿no? Pero en general, Sí. Tú, imagino que tú personalmente has trabajado en remoto sí. durante estos... a nivel personal, ¿qué modelo prefieres? ¿Presencial 100%, remoto 100% Sí, o lo que llaman aquí híbrido? hybrid, sí. A ver, a mí es que me Mm. encanta trabajar desde casa. O sea, el hecho Ajá. de levantarte un día Mm. lloviendo de noche, que aquí es gran parte del año, y no Sí. tener que Mm. salir, hace mucho. Sí que Sobre... es verdad que cuando voy a la oficina y estoy con la gente, me gusta, ¿no? Porque digo, jo, la verdad Ujú, que mola venir a la oficina, porque comes, ujú, encima nuestra oficina es espectacular, te dan ujú. desayuno, comida, bueno, en fin, Pues que me gusta ir a la oficina. Pues me pasaré a desayunar cualquier día de estos, ¿eh? Que yo siendo para comer, La eh, verdad que es, o sea, tengo pensado pedir permiso si puedo hacer un vídeo porque es espectacular. ujú, Pero claro, no pueden competir ujú, con el hecho de que cierres el ordenador y estás en tu ujú, casa. Es que eso es imbatible para mí. Que tengo que, no sé, poner la ujú, lavadora en un segundo, en un descanso que ujú, hago y lo ujú. hago. O sea, es que te permite una flexibilidad trabajar en Sí, casa que sí. es brutal. A mí me gusta, fíjate, a mí me gusta bastante la modalidad híbrida. Solo en casa estoy muy bien la primera semana, mitad de la siguiente, 10 días, oh, qué bien, fíjate, no sé qué. Además, solo tienes que vestirte la parte de arriba para las Claro. conferencias, ¿no? Y luego, Sí, sí, pues, sí. pijama o lo que haga falta. Pero la cosa social, ¿no? De interactuar con la gente. Además, yo creo que por más que por Zoom o por otro, por videoconferencia o por teléfono, pues la comunicación no tiene impedimento. Pero yo no sé por qué. Hay mucha gente que o te ve y te cuenta las cosas, o si no te ve físicamente, se les pasa, no te lo cuentan, no tal. A ver, es que Entonces, tú no vas a yo no te voy a llamar por Zoom para contarte una serie que vi ayer. En cambio, si estás en la oficina, estás comiendo y sale: "Ostras, pues ayer vi un capítulo de esto, tal", o mismamente, yo no sé si será normal, en mi empresa muchas veces la gente va a hablar con otras a su mesa y hablan de cosas que no es de trabajo. "Oye, ¿qué tal tu niña?", no sé qué. No vas a llamar a alguien para preguntarle qué tal por su hija o a escribirle por Slack, ¿no? Entonces, es indudable que por Zoom hay relación social que se pierde. También depende de tu personalidad. Si eres extrovertido, pues echas eso de menos, el contacto con la gente, claro. no, me refería incluso a temas de trabajo. Ujú. O sea, que a la gente le cuesta, es un poco lo que has dicho realmente, porque, oye, pues esta cosa que es una pregunta tonta de medio minuto Claro, y hasta si me pongo en la intranet lo busco y lo acabo encontrando. Pero que este tío que se sienta aquí a mi lado, pues le pregunto y Santas Pascuas. Pero claro, eso para llamar por Teams y hacer una pregunta de medio segundo, pues como que te claro, corta un poco el... sí. O sea que tú crees que el tema remoto está ahí para quedarse, lo cual está muy bien, la verdad, las cosas como son. Mm. Em, lo cual y ya llevamos una hora casi, o una hora y algo. Vamos a ir abreviando un poco. Tú eres asturiana, creo, ¿no? Sí, sí, Bien, qué tierra más bonita. sí. Yo nací en Galicia, o sea que estamos un poco ahí en esa línea del norte de España, ¿no? Preparación para la lluvia irlandesa, pues qué mejor que, ¿no? Asturias Sí. o Galicia. Eh, ¿qué te, qué te, qué te impulsó, qué te movió a ti a salir de España? Bueno, yo ¿Cuáles fueron tus motivos? sí, la verdad es que los motivos fueron querer vivir en el extranjero, esa experiencia, Ujú, ¿no? Nosotros, los dos, mi marido y yo, teníamos un contrato ujú, indefinido, estábamos en Barcelona de aquella ujú, y teníamos trabajos que estábamos muy a gusto, pero yo trabajaba de reclutadora en un call center internacional,
pues piensa el servicio de atención al cliente de la Apple Store para toda Europa se llevaba desde ese call center en Barcelona. Entonces yo reclutaba noruegos, franceses, tenía compañeros de todos los países de Europa. Entonces, claro, yo les veía a ellos vivir fuera de su país y yo decía, jo, yo quiero vivir esta experiencia, ¿no? Y fue un poco eso, la verdad. O sea, tener la experiencia. Sí, ¿Y tu marido lo mismo? sí, ¿O, sí. o te lo llevaste a rastras? No, que va, no, no. Él Ya, estuvo, vamos, ya. encantadísimo. Yo me traje a mi mujer a rastras. Lo digo porque no creo que vea el vídeo. Y si lo ve, pues bueno, ya me disculparé. Pero vamos a ver, a rastras entre comillas. Yo es que en España ya no me veía, el tema laboral era un sufrimiento, o sea, era una cosa un poco ya que no podía más. Y, y me puse a buscar trabajo en España y aquí hice 4 entrevistas con 2 ofertas, y en España yo creo que no, ni me llamaron de Ya, ninguna, ¿no? En Madrid entonces digo, bueno, esto no. ya. Yo la verdad eh, que en el mercado laboral español estaba un poco como el pez que está en una pecera. O sea, no me di cuenta de cómo era hasta que salí. Para mí, yo tenía un sueldo que estaba bien, o sea, no ujú, me consideraba especialmente mal pagada. ujú, Y bueno, la verdad que eso es la ujú, única diferencia, porque aparte del sueldo, la verdad que a nivel de empresa yo estaba muy contenta. Pero claro, ujú. sales y dices, ostras, menuda diferencia. Sí, bueno, yo lo noté ya desde España. O sea, yo de esas 3 o 4 entrevistas que hice, la mejor entrevista que hice en mi vida fue una empresa que iba a montar una cosa tecnológica cerca de Edimburgo. Y entonces con esta gente, yo la verdad, en un momento dado pensé que era una broma. O sea, yo me fui al aeropuerto de Barajas, al mostrador de la línea aérea X, allí había un billete a mi nombre, que además ponía el precio, costaba un dineral. Y entonces volé a Bruselas, de Bruselas a Edimburgo, no había vuelos directos. En Edimburgo me metieron en uno de los mejores hoteles de Edimburgo. Para hacer la entrevista esto, Todo esto para hacer la entrevista. La entrevista fíjate. era el lunes y yo me fui creo que el sábado. Ujú. Y yo allí pasé el fin de semana en el hotelazo este. Hace poco volví a Edimburgo y digo, este es el hotel en el que estuve. Un hotel precioso de granito rojo. No sé, bueno, no sé lo que costaría. Casi me da un infarto cuando me sacan la factura. Y tuve que explicar, no, me ha invitado una empresa, yo creo que está pagado, no debería pagarlo yo. Y así con el corazón digo, claro, yo luego salía de allí y me iba a comer al McDonald's. Claro. O sea, el lujo era solo dormir y desayunar y tal. Y me llevaron todo esto con taxis, con todo, o sea, luego me llevaron a la empresa, también otro taxi, hice la entrevista, vuelta al aeropuerto y aquella fue la mejor. Pero luego hubo otras que sí me pagaban, por ejemplo, el billete. Incluso en una pagamos el billete a medias, la empresa y yo. Entonces digo, bueno, esto es increíble. Mi inglés dejaba bastante que desear. No es que ahora no deje bastante que desear, pero de aquella todavía mucho peor. Y entonces me di cuenta que era Lo que hace la competencia entre empresas, ¿eh? como el Porque día. yo Sí, siempre lo digo, eso no es porque sean mejores personas que el no, empresario español, eso es porque no tienen no, más remedio, porque la sí. competencia aprieta y si quieres reclutar, tienes que hacer eso. Lo cual nos lleva un poquito al liberalismo, casi de vuelta, ¿no? De donde hemos empezado. El ciclo se cierra. Eh, ¿Cómo valoras tu experiencia? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de ser emigrante y Sí. cuál Em, cuál es en tu experiencia así personal? Que yo creo que es interesante para la gente que nos escuche. sí, bueno, a nivel de ventajas, claramente la económica, o sea, estamos Ujú, aquí construyendo un patrimonio, entre comillas, que en España no sé si hubiéramos podido hacer, desde luego no en este tiempo. ujú, Y luego que yo creo que se te abre mucho la mente. Sí que es verdad que yo en sí, Barcelona tuve mucha suerte de trabajar con gente ujú, de otros países, pero claro, el ya, conocer tanta gente de fuera, no sé, cómo son, o ujú. sea, en sus países, cómo celebran la Navidad, yo qué sé, son cosas muy, Sí, mola mucho. Y luego el trabajar en otro idioma 24 por se, 7 se te, te pone el cerebro a vivir. se te ha olvidado St. Patrick's Day, Sí, bueno, yo es que no que bebo, entonces... dicen que es la fiesta más espectacular a la que se puede asistir.
En fin, si no eres muy de fiesta, pues posiblemente no te... Claro, no. Ya, Y ya, ya. sí, y luego eso, el tema de que cuando llegues al país todo te resulte extraño, estás súper Mm, inseguro y mm, tiempo después sea como tu casa, mm. porque ese Sí. cambio quiere decir que has crecido un montón personalmente. Y aparte, una cosa que hablamos mucho entre nosotros es que ahora si nos mudáramos a otro país, Ujú. sería todo mucho más fácil. O sea, no tendríamos Sí, esos nervios, esa inseguridad, sí, porque ya pasamos por ello y hemos sí. crecido mucho y hemos madurado mucho. Ujú, Y luego, desventaja, bueno, es obvio, ¿no? El tema de vivir fuera, no estás con tu familia, te pierdes ujú, muchas cosas. ujú. Bueno, mi familia es muy pequeña, pero si hay, yo qué sé, nacimientos, pues no estás ahí en el día, o bodas que quizá te pierdes, este tipo de... Y no estás en el día a día, ¿no? Eso sí que... Eh, Como yo soy inmigrante también, pues a, a ti se te dio la circunstancia, porque al hilo de una cosa que has dicho, yo al principio iba a España y el vuelo a España era, el feeling era de voy a casa. Ahora el feeling de voy a casa es el viaje de vuelta. Sí, sí, exactamente. Lo cual, sin desmerecer a nada a España como país, ni a mis amigos, familiares y demás, que Sí, los quiero mucho, pero en el fondo mi casa es aquí. ¿Y te sí. sientes extraña en lo que es sentirse extraño en tu propio país? Y yo creo que eso es, a mí me pasa igual y Sí. creo que Ajá. tenemos mucha suerte. Ujú, Porque imagínate, Juan, esa gente ujú, que yo he conocido alguno ujú. que aún meses después, igual años no, pero aún tiempo después en el país de destino y vienen llorando en el vuelo de vuelta porque no se quieren volver. A mí eso me da una pena. O sea, es que es como, Sí, me imagino esa nostalgia y esa tristeza sí, que tienen que sí. sentir y yo tengo mucha suerte. Mi madre Es, siempre me dice que soy muy desapegada. Yo creo que tengo es, suerte de ser así. ese es un Porque eso es un adjetivo que también me han dedicado. sí, Bueno, las madres que son así, ¿no? Bueno, se sienten en el derecho de decirte lo que quieran. Y que lo tienen, yo creo. Pero sí, 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 es una experiencia muy similar. Yo siempre se lo digo a mucha gente aquí, porque una cosa que me irrita mucho es españoles que conocemos aquí, españoles y de otras nacionalidades. Es que esto es una mierda, es que este país no sé qué, es que fíjate lo que comen, es que fíjate lo que sé. Digo, ya estás tardando en largarte. estás aquí, claro. Ya estás tardando en largarte. Punto uno. Si estás aquí, porque al final las personas demostramos nuestras auténticas prioridades y preferencias por nuestros actos, no por nuestras palabras. Claro, Entonces, si yo vivo aquí, es que quiero y prefiero vivir aquí a vivir en España. Entonces, si tú estás aquí y estás poniendo verde todo lo de aquí, lo primero, me irrita mucho porque yo ya desde hace mucho tiempo considero Reino Unido como, digamos, mi país adoptivo. De hecho, me siento bastante británico. Pero antes de llegar a ese punto, yo siempre tenía la gratitud hacia un país que me adopta y me claro. acoge y me da un medio de vida. Entonces, yo creo que hay que ser agradecido, lo primero. Que no me gusta, que prefiero la comida española, por supuesto. Eh, Ser inmigrante ya no es lo que era tampoco, ¿eh? Ahora consigues un montón de Va, cosas, o sea, que va, por Dios. Pero sí, tú imagínate, yo qué sé, cuando emigraron nuestros abuelos o bisabuelos a Chile, Argentina, que no sabías si ibas a sí, volver a ver a tu sí. familia, ahora con Ryanair estás en media hora en España. Es que no tiene nada que En, ver. en Argentina cuentan la anécdota, había montones de gallegos en Argentina, Sí. hasta el punto que a los españoles les llamaban gallegos. Ujú. Y contaban de una casa que había, una cosa que montaron los españoles de allí, sobre todo gallegos y en particular orensanos. Y entonces les gustaba leer el periódico de Orense que se llama La Región. Lo que pasa que en los años 70, 80, no sé qué, recibían La Región por barco y les llegaba el número de hace un mes. Fíjate. El teléfono era prohibitivo, no estaban en Claro. contacto con sus familias. Entonces a ti te llegaba allí La Región, ibas a jugar una partida de cartas o lo que sea y leías el periódico. Y entonces leías el periódico, ¿sabes? Del 15 de noviembre.
Ujú. Y eso les mantenía como unidos. Hoy en día, pues todos los periódicos son digitales, pues si no lees todos los días cosas que quieras de España, de tu pueblo o de tu región, es porque no quieres. La comida, pues lo mismo, ¿no? Pagas un poco más si tienes productos españoles. Y No las, digo, las videollamadas, hablas con tu familia viéndoles la sí, cara, es que no sí. tiene nada que ver. Sí, mi nieto pequeñito ahora se ha aficionado a llamar a su bisabuela, perdón, sí, a su bisabuela, Sí, sí, claro, si que es tu es, que nieto. es, que es mi madre. Ujú. Y el tío viene, me ve con el teléfono y ya me dice que a llamar, y llamamos y nos vemos. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Recomiendas la inmigración a otras personas, a jóvenes, o bueno, Hombre, un poco el que quiera, ¿no? ya, es difícil hacer una recomendación Ujú, así en general, pero para mí es una experiencia, incluso ujú, aunque sea para un par de años, no quita que tengas ujú. que ser como nosotros, que llevamos aquí un montón, Sí, 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 sí. pero creo que te hace crecer mucho como persona Ujú, y luego te da mucho empaque a tu currículum, sobre todo si vienes a un país de habla inglesa y mejoras el ujú, inglés, yendo ahí ujú. a lo práctico, sí. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Veo que tenemos una cosa muy similar y muchas cosas en común, ¿no? Sí, Muchas sí. cosas en común, lo cual menos lo de pelearnos en Twitter, en temas políticos y tal, que eso te lo dejo a ti, porque siempre hay que dejar las cosas a los que... Ay, en tema inversión, tengo la pregunta obligadísima que me hacen a mí miles de veces, ¿no? Y pues por terminar con una impertinencia, ¿qué opinas de las criptomonedas? Pues Por, bueno, ter- por, por terminar, así que era una cosa salida de... sí. sí. Pues igual te sorprende, pero tenemos criptomonedas. Ah, Sí, a ver, claro, Fran, ujú. mi marido, es programador, le encanta Sí, todo el sí, tema de sí, la sí, sí, tecnología, entonces allá sí, por 2017 me dijo, hey, ¿qué te sí. parece si metemos aquí este dinero Ajá. totalmente por especular para ver qué pasa? Sí, Y sí, le sí, dije, vale, y ahí lo metimos y sí, sí. nos arrepentimos mucho de no haber Mm. salido pues hace un año más o menos, cuando estaba en máximos. Nos arrepentimos, pero Pero bueno, yo creo que sabes que estaba en máximos ahora un año después, o claro, sea, de aquella pero no sí que es verdad que llegamos como a una cantidad así como muy psicológica de decir, venga, recojo y me voy, pero recojo y nunca más. nos pudo la codicia de decir, a ver si sube más, a ver si sube más, y ahí sigue, Ah, y bueno, pero vamos, por supuesto, no o recomendaría sea, a nadie que lo tuviera como pilar de su cartera, pilar principal de su ajá. cartera, no, no. O sea, que fue una cosa especulativa con un Sí, dinero más o menos limitado. totalmente, sí. Yo no tengo nada, de decirlo, y de lo que yo sí me arrepiento es que tengo un amigo también programador informático, no sé qué, excéntrico, de las personas más excéntricas que yo he conocido en mi vida, finlandés, vive en Helsinki, pero hicimos buena amistad y hablaba español el tío bastante bien. Ostras. Y de lo más bonito que le oí yo decir a una persona acerca de España y del español, dice, yo es que quería aprender un idioma y entonces me daba igual cuál, era una cosa así por hacerlo por el placer de aprenderlo. Y me puse a investigar un poco y digo, pues voy a tirar al idioma más bonito. Oh, Y elegí el español. Y digo, "Jo, pues qué bonito. casi que me saltas las lágrimas. Sí, sí, sí. Este hombre es súper excéntrico y hablábamos por Skype de vez en cuando solo había Skype, no había ni Zoom ni... Y entonces el tío me empezó a explicar lo de las criptomonedas y no, pero de hecho él era minero porque de aquella podías hacer minería de Bitcoin con tu portátil o tu ordenador de sobremesa. Ahora ya tienes que tener ahí un hardware especializado y demás. Eh, y entonces el tío me lo dijo y tal y cual. Y entre que no entendí muy bien el asunto y luego no me dediqué tampoco a investigarlo. Y me pareció, como este tío era así un poco, ¿no? Pues no, de aquella el Bitcoin estaba creo que por ahí $100, $200. Madre mía. De estas cosas que dices: "Jo, y si lo hubiera investigado, y si lo hubiera Ya. mirado", Pero bueno, piensa también de cuántas y cosas te hablan para invertir mm, y la gran mayoría acaban en nada. O sea, hombre, es una cosa psicológica totalmente. Has sí, dicho antes que eres psicóloga, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí, otras veces he tenido una suerte enorme claro. y esos éxitos de suerte te los atribuyes a tus méritos.
y luego te lamentas de, ¿y si yo hubiera no sé qué? Claro. Lo que quiero decir que tuve la oportunidad de conocer el Bitcoin cuando nadie lo conocía y no era mainstream ni por asomo. Pero bueno, en fin, lamentaciones las justas, ¿no? Em, ¿Quieres comentar alguna cosa más o yo tengo aquí cubierto No, yo creo que tratamos más o menos un Dame poco todo, sí. dos cositas muy breves, muy breves. Dame algún consejo para el canal de YouTube, porque claro, tú tienes éxito, tienes ahí miles de seguidores y demás. ¿Eso cómo se consigue, Andrea? No sé, a ver, no sé si yo soy la persona más Bueno, indicada. Em, más indicada que yo, que no llego ni a 1000 y no creas, a ver, yo no hago muchas florituras ni pongo entraditas y músicas y tal. Lo hice en su época, de mala manera, yo artesanal, bajo coste total. Pero ahora, este vídeo uy, que estamos grabando, yo lo subo tal cual. O yo sea. esto ahora que dices un consejo, algo que sí tengo Ujú, muy claro es el ujú, tema de las entradas o intros. Esa gente que ujú, pone una intro de 10 o 12 segundos. ujú. No, no, no. O sea, yo de hecho no tengo entrada. O sea, la gente quiere ver ya. O sea, si quiero ver este contenido, quiero verlo ya. No quiero una intro de 15 segundos. Y te Ujú. digo una cosa que me dijeron a mí en su momento, el tema de las miniaturas, que parece ser que es bastante importante, ¿no? Porque claro, cuando vas haciendo scroll en YouTube y vas viendo, te tiene que Sí. llamar la atención la miniatura, que es Ujú. donde pulsas. Sí que es verdad que cuando tienes cierto nombre ya no necesitas, porque yo qué sé, pues Sí, sí, Jordi Wild, aunque no pusiera miniatura, la gente ve que es suyo y ya va, ¿no? sí. Pero claro, gente como nosotros que todavía estamos creciendo, hay que llamar la atención. Eso sí, sin ser o sea, sensacionalista, catastrofista, yo creo que hay cosas en las que no tienes que caer por Sí, mucho. clickbait y estas Sí, cosas, ¿no? sí, eso no, o sea, tú tienes que crecer de una manera que tú estés a gusto con cómo estás creciendo, no crecer por crecer. Y la última cosa ya, que lo voy a establecer como tradición, ¿no? Ujú. Con cada persona que tiene la amabilidad de gastar hora y pico, hora y media ya casi, conmigo. ¿Me puedes recomendar un siguiente invitado? ¿A quién invitarías tú siguiente? ¿Ha estado Luigi? ¿Has estado tú? Sí, yo, ¿Cuál? yo te sugeriría Antonio Rico de El Gestor de Baelo. Ajá. Creo que es una persona súper interesante y no solo Ujú, por la inversión, a ujú. nivel de todo, vamos. Sí, no le conozco muy bien. Le he conocido personalmente. Su fondo de inversión está en la misma gestora que el nuestro. Por cierto, se me ha olvidado decir que nada de lo que se diga en este vídeo es recomendación de inversión. Em, Luigi me sugirió, A bueno, Gregorio. hablamos de ti, me sugirió a Gregorio también. Sí, claro, no te he dicho Gregorio porque ya te lo dijo Luigi. Vale, vale, vale. No te Sí, sí. gusta, no te gusta, vale, Hombre, vale. para darte otra opción. También te diría Sí, Josan no, no, Jarque. está bien, está bien. Sí, ¿Que también dirías? Josan Jarque, que Ajá, es sí. independiente financieramente y también es otro Ujú, dividendero también. Es que hay mucha ujú. gente, sí. Muy bien, lo iré madurando. Vale, Y muchísimas gracias por tu tiempo, por estas recomendaciones. Y bueno, a ver qué tal sale de audiencia y demás el vídeo. Suelen tener cierto éxito este tipo de espacios, pero bueno, ya veremos. vale, Venga, un saludo muy cordial y de nuevo muchas gracias. vale Hasta a ti. pronto, Hasta Andrea. luego.